muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Hay un fantasma que por estos días está rondando a los sectores políticos colombianos y que tiene que ver con un proyecto de reforma política muy a fondo que ha presentado a la consideración de la opinión pública, porque todavía no se ha traducido en un articulado ante el Congreso, que es por donde tiene que pasar. Si es que finalmente lo presentan en la totalidad de los puntos que han esbozado por parte del ministro del Interior. Pero ese mismo proyecto que se lanzó a la opinión pública, repito, pues ha sido ya descabezado de alguna manera en 3 o 4 puntos esenciales por el propio presidente Santos en los últimos días, quien dijo que él no conocía lo que su ministro del Interior y de la Política, Juan Fernando Cristo, iba a presentar, que él no había tenido tiempo de discutirlo con él y que él no estaba de acuerdo con eso, con aquello, con lo más allá. Así las cosas, esperemos a ver qué va a salir de ahí. Porque en principio, aunque todos los grupos y voceros de los partidos, los que están con el gobierno y los que están en contra del gobierno, reconocen que hay aspectos útiles, interesantes, que sirven el desarrollo de uno de los artículos previstos realmente del Acuerdo de Paz de La Habana, pero que el momento no es el oportuno, que semejante cirugía quizás no es la más conveniente por ahora. Aquí está la discusión y por eso he invitado a 2 importantes dirigentes colombianos. Antonio Navarro, ampliamente conocido por todos ustedes, saben que militó en el M-19, fue la segunda cabeza de ese movimiento guerrillero en su época, ingeniero sanitario de la Universidad del Valle, alcalde de Pasto, gobernador de Nariño, congresista actualmente, senador de la República, pero un hombre que se ha insertado a la democracia en forma y que la ha ejercido y ha sido exitoso, la verdad, muy responsable en el Congreso y exitoso como ejecutivo desde las posiciones que ha ocupado en distintas épocas de este país. No me alabe tanto, me creo... Que después viene el varillazo. Después viene el varillazo. Darío, pero además fue ministro de Salud del presidente Barco. ¿Cómo no? Bueno, gobierno del presidente Barco. El presidente Gaviria, perdón. Sí. Al que usted firmó con Barco y fue Gaviria. Y usted también perteneció al kinder de Gaviria. Fue... No, Pero usted también perteneció al kinder. Allá estuvimos. Estaba muy chiquito. Barco. Bueno, pero es que el doctor Gabriel Silva es politólogo, pero estudió Economía y Asuntos Internacionales en la Universidad de Johns Hopkins en los Estados Unidos. Ha sido de todo. Embajador en Washington 2 veces. Adicionalmente ha sido asesor de la Organización de Estados Americanos, cuando Gaviria precisamente era el secretario general. Ha sido gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros. Es político activo a través de una columna de opinión muy leída en el diario El Tiempo y es una persona muy cercana al presidente Juan Manuel Santos. Bienvenidos. Darío, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Darío. Bueno, ¿una locura lo que presentó Cristo? Bueno, un poco de ruido, alguien decía una cortina de humo para desviar la atención de otros temas, pero en medio de todo... ahí hay cosas buenas, cosas inconvenientes y tonterías. Empecemos por las tonterías. Voto a los 16 años. No tiene ni pie ni cabeza. Muchachos que no han terminado ni el bachillerato, ¿cómo los va a poner usted a votar? Y además voto obligatorio. Eso es una tontería. Mire, senadora Navarro, hicimos una encuesta en Caracol con jóvenes, con reporteros que estuvieron en las aulas escolares de varios colegios de todo el país, en Bogotá, en Medellín, en Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, y le preguntamos a los chinos si estaban de acuerdo si se sentían maduros, y el 99% dijo que no. No, pues claro. Ellos que iban a saber de eso, que no. Están en 10º apenas, o en 11. Sí. Le preguntamos a algunos de 18 años que si sentían a los 18, cuando ya pudieron votar, la suficiente responsabilidad, dijeron, no, ojalá eso fuera a los 21. A pesar de que la juventud ha madurado mucho en ciertas cosas, esa es una tontería. Esa es una tontería que no tiene pues razón de ser ahí. A mí me preocupa además otra cosa,
¿Se puede usar el fast track para este tipo de cosas que no fueron acordadas con las FARC? Es que eso es clave. Ahí hay un problema de constitucionalidad. Pero hay algunos asuntos atractivos también, ¿no? Me parece que estamos buscando hace mucho rato las listas cerradas con financiación estatal. Eso le gusta. Y eso me gusta. Yo he hecho como 3 o 4 intentos en el Congreso a lo largo de los años y no se ha podido. Pues que hoy tenemos 1.500 candidatos al Senado y 2.500 a las cámaras. ¿Quién controla 4.000 campañas? Entonces, ¿y quién las va a financiar? ¿El Estado? Eso... Pero si son listas cerradas, ya eran 15 campañas al Senado o 14, y eso ya es mucho más posible, más factible. Y termina esa relación individual elegible-elector que termina siendo muchas veces clientelista de compra de votos, de cambiar votos por favores. Esa es una buena idea que no es popular entre los congresistas, pero que es buena la idea. A ver, en ese par de puntos, doctor Gabriel Silva, ¿usted qué opina? Bueno, yo creo que hay que poner esa idea de Cristo en un contexto. Para mí, lo que hizo Cristo es anticipar su programa, su plataforma. Su ¿no? plataforma, que yo creo que es legítimo. Lo que me parece es que, y es ineludible en todos los gobiernos, una transición que empieza un año electoral, que los muchachos se vuelven díscolos. Los muchachos empiezan a ponerse nerviosos. Es como cuando uno mete un caballo en un partidor, se pone nervioso antes de que arranque la carrera. Entonces yo creo que veremos esto y otras cosas dentro de ese contexto como unas salvas de despedida. Yo no le veo realmente una sustancia importante. Me parece que se le fueron las luces al presentar un proyecto de una manera tan contundente, sin haber pasado por las instancias correctas. No solo me refiero a una discusión a fondo con el presidente de la República, sino también con las fuerzas políticas, como ambientar esas ideas y buscarles un mínimo consenso. Entonces yo creo que de las cosas que ha dicho el senador Navarro, para mí la más importante, que fue ratificada por el gobierno, es aquí no se puede abusar del fast track. El fast track es para construir la paz, no para construir un sueño ideológico o una propuesta muy bonita. Si está para construir la paz, es bienvenido, si no, no sirve. Bueno, un tema que a todos nos preocupa enormemente desde hace muchos años tiene que ver con la financiación, que hoy no es a cargo del Estado en su totalidad. Que hay reposición de votos, de acuerdo con los votos que cada movimiento o partido haya logrado, pues hay un valor por cada voto y se le reintegra después de. Entre tanto, se tiene que acudir a un crédito bancario, a su fortuna personal o lo que sea. Pero es que la sola financiación estatal, doctor Silva, garantiza la pureza y la transparencia. Todos sabemos, de eso no nos podemos engañar. Realmente en Colombia ese contubernio entre empresas contratistas, entre particulares, compañías privadas y las campañas, por hablar de los dineros, entre comillas, limpios, y no hablar de los sucios, pues siempre han entrado y han penetrado. Eso es casi que imposible de controlar por más contabilidad que lleven. No, sin duda la financiación estatal de los partidos llevada a un segundo nivel. Estamos en el peor de los mundos, porque tenemos la combinación de los males, de todos los males. Los interesados, los que quieren influir, los que tienen una agenda de políticas económicas y demás, pues tienen un espacio muy grande para contribuir. Y lo que hace el Estado, pues realmente es marginal, es una reposición, como bien lo dices. Yo creo que ese sistema híbrido, donde realmente no se sabe dónde cae la raya, dónde está el límite, produce este tipo de comportamientos. Una financiación estatal al 100%, con unas consecuencias muy severas para el que se escape o trate de escaparse de esa camisa de fuerza estatal, ayudaría mucho. Siempre existirán las personas que le harán conejo a la ley, pero como sistema, como estructura, contribuiría de manera importante y le daría un gran favor a la oposición, en un momento donde la oposición es la esencia de la paz. Si no tenemos la capacidad de fortalecer la oposición, y fortalecerla significa plata, significa medios. Si no somos capaces de ofrecerle eso a la oposición, realmente se va a desvanecer la paz. ¿Tu criterio? Yo creo que la financiación estatal de las campañas es una buena idea, pero tiene que tener
un relato, es la lista cerrada por partido. Porque como yo les decía ahora, hay una lista de senadores de 100 miembros y hay 15 partidos, cada uno con 100, con voto preferente, son 1.500 campañas individuales. Eso es inmanejable, incontrolable. Si ya tenemos lista cerrada, tendríamos 15 campañas. Por a ver, además de la financiación formal, existe otra ilegal, que va por debajo de la mesa, la plata en efectivo. ¿Usted cree que el que compra votos reporta en el informe tanto para comprar votos? No. Eso lo hacen por debajo de la mesa. El pago del transporte, las campañas publicitarias. Entonces, hay una formalidad y una informalidad en la financiación de las campañas. Para poder controlar la informalidad hay que reducir el número de campañas. Y eso se logra con listas cerradas por partido. Además, desaparece esa relación personal elegido-elector y se vuelve una relación más institucional. Este partido me gusta, los miembros de ese partido me gustan y voto por ellos. Y no una relación personal que termina siendo... Vuelve el bolígrafo, ¿no? Bueno, ese es un riesgo y ese es un tosto tal vez, pero entre eso y lo que hay actualmente, en que la gente dice, yo he hecho tantas campañas y la gente salga a la calle en ciertas regiones del país y me dice, si me dan 50.000 pesos voto por usted, de frente. Entonces... Hay tarifas. Claro, y el otro dice, yo voté por usted o voy a votar por usted si usted le da un puesto a mi hijo y le consigo 100 votos. Eso es un negocio clientelista. Eso hay que reducirlo a su mínima expresión con la lista cerrada por partido y ahí sí la financiación estatal de las campañas. Esa combinación es buena, la hemos intentado varias veces en el pasado, pero no salió adelante. Estuvimos en un momento y faltó una votación para que se convirtiera en realidad. De verdad, esa es una buena idea, pero tienen que tener las dos partes, financiación estatal. ¿Y esa se pudiera hacer por fast track? Eso es lo que yo no estoy seguro, porque yo no veo que las FARC y el gobierno hayan acordado eso en La Habana, que eso esté en los acuerdos de La Habana. Vamos a mirar si nos demuestran que es así, podría usarse el fast track, pero... Caso contrario, Congreso. Yo creo que, no, en mi opinión, no aplicaría el fast track. Y creo que abre la puerta a una doctrina de interpretación del acuerdo. Entonces, vamos a tener una situación donde la gente deduce de que porque se dice que se va a proteger X o Y derecho de participación o se va a hacer esta concesión, de ahí se infiere que se puede hacer esto o aquello. Yo creo que yo soy de la teoría más restrictiva. El fast track es para el acuerdo de paz de manera taxativa. Además, va a revisión de la Corte Constitucional. De manera que se puede aún hacer esto por fast track si la Corte Constitucional considera que no es... está relacionado directamente con los acuerdos de La Habana, pues es inconstitucional lo que se ha hecho. De manera que creo que tenemos que pisar son pies de plomo para no hacer tonterías bueno, cosas que realmente después vayan a ser declaradas inconstitucionales. Ya regresamos para seguir desmenuzando aquellos puntos más polémicos de los presentados por el ministro Cristo, aquí en Entérate de Caracol Internacional. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. La eliminación de la figura del vicepresidente es otro punto que se ha presentado, pero si eso sí es trascendental en el cumplimiento de los acuerdos de La Habana. Pues hasta ahora no hemos tenido la situación de un presidente que tenga que abandonar definitivamente el cargo o que fallezca en el cargo. Y es mucho mejor tener un vicepresidente por el cual la gente votó que un designado escogido por el Congreso. De manera que yo sí defiendo la figura del vicepresidente y no me parece buena idea eliminarla. En su caso, doctor Silva. No hemos tenido una circunstancia como la que menciona el senador, pero tampoco hemos tenido una circunstancia realmente de confrontación política entre el vicepresidente y el presidente. Y eso ha pasado en otros países con consecuencias desastrosas. Aquí ha habido algunas escaramuzas. Brasil, ¿no? En Brasil, la última vez. En Perú, en Ecuador pasó. Entonces, esas escaramuzas entre el presidente y el vicepresidente que hemos tenido en Colombia son menores al lado de las crisis institucionales cuando realmente hay un choque de poderes entre el vicepresidente y el presidente. Yo soy partidario por esa razón, porque aunque eso no haya ocurrido, el riesgo de que ocurra manteniendo la vicepresidencia... Un buen backup. Sí, sobre todo que Darío, ya sabemos que la vicepresidencia sí puede ser un trampolín. Tenemos dos vicepresidentes concursando para ser, o compitiendo para ser presidentes de Colombia. Eso empieza a señalar
que en esa posición... Claro, maneja un presupuesto. En el caso que de Vargas Lleras le asignaron el control y el manejo de toda la infraestructura colombiana. Son adjudicaciones que superan de lejos los 50 billones. Pero Darío y Gabriel, un vicepresidente que tenga que reemplazar al presidente, pues que fue elegido por voto popular, es distinto a un designado NN que reemplaza a un presidente que fallece y que después es el presidente 2, 3 años. Yo prefiero el vicepresidente de todas maneras. Sí, ahí hay una situación parecida a las quiebras y los divorcios. Y es que nunca salen bien. Hay que tratar de que salgan lo menos peor posible. Entonces, con la vicepresidencia o la sucesión de un presidente, eso nunca sale bien. Ahí es que buscar un mecanismo, un instrumento que El sea designado no puede ser, como existió tantas... Él prefiere el designado. Yo prefiero el designado. Yo prefiero el vicepresidente porque es más transparente y la gente, aunque vota por el presidente, también está votando por el vicepresidente. Y a veces le ayuda, ¿no? Claro, pues de eso es claro. De parte, claro, si usted mete un contradictor de vicepresidente para sumar votos, pues ahí sí está armando Corriendo, una coalición erosionando. equivocada. En lo que yo supongo que sí están de acuerdo es la importancia y la necesidad de contar con un estatuto de oposición. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, Darío. Yo creo que eso a este país le ha faltado. Se han hecho algunos intentos, pero realmente son unas colchas de retazos en diferentes leyes y en diferentes instituciones. Creo que unir, homogenizar y refinar todo ese estatuto sería una gran contribución a la democracia. Ese sí pudiera pasarse vía fast No, track. ese sí están los acuerdos. Llevamos 26 años, porque la Constitución del 91 dice que debe existir un estatuto de oposición y no se ha expedido. De manera que ese sí va a estar en el fast track y sí están los acuerdos y es necesario y hay que hacerlo. Bueno, Antonio tiene toda la razón. Ese sí es un caso de fast track. perfecto de Hay fast track. algunos puntos como ese y que otros podrían ir por fast track. Bueno, no sé de los de Cristo, dudo que ningún otro sea claramente de fast track. Ahora, ¿qué me gustaría a mí también? ¿Qué me gustaría? Que pues no creo que a ese sí no se le aplica el fast track definitivamente. El voto obligatorio. Me puse a revisar en América del Sur. Los únicos países que no tienen voto obligatorio son Venezuela, Colombia y Chile. Ecuador, mire, estamos viendo Brasil el resultado. lo tiene. Sí, el resultado del Ecuador. ¿Sabe cuántos participaron en el Ecuador? El 87% del censo electoral. Ojalá pudiéramos llegar siquiera a participaciones cercanas. Aquí, cuando mucho, el 50% del censo electoral. El voto obligatorio, con toda la discusión sobre la libertad de votar o no votar, yo creo que sí es necesario pensar en eso durante un par de periodos, por lo menos, en la Colombia contemporánea. ¿Y la circunscripción nacional? Ahí vamos a tener una diferencia con Gabriel también. Yo sí defiendo la circunscripción nacional porque es una manera, digamos, de tener una diferencia entre el Senado y la Cámara. El Senado, en el caso, por ejemplo, norteamericano, el Senado es estatal y las cámaras pues, son por distritos. Aquí la diferencia es, porque tener un senador y unos representantes por el mismo departamento, pues entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí el Senado es nacional y las cámaras son departamentales. Yo lo defiendo, además que para las fuerzas pequeñas poder sumar votos en todo el país es la manera de poder conseguir mejores resultados. ¿Usted por qué no la defiende, doctor No, es que Silva? yo creo que se puede hacer un híbrido. Aquí sí un híbrido valdría la pena. Y que lo tienen algunos países, por ejemplo, en Europa, donde hay un pedazo de la Cámara Alta que es de carácter nacional y otro pedazo que es de carácter regional o estatal. Yo creo que hay muchas regiones del país que han sufrido por la ausencia de senadores, representación de senadores. Hubo un estudio muy interesante que se publicó hace un par de días sobre qué regiones no han tenido senadores originarios de su tierra. Y uno mira y son las más pobres. Sí, eso es cierto. Chocó, las zonas, toda la parte oriental de Colombia. Y hay zonas que no tienen representación y eso se asocia con baja influencia en la asignación presupuestal y por lo tanto en pobreza. Claro. ¿Por qué se opone al voto obligatorio? El voto obligatorio me parece que puede producir un efecto en una sociedad joven como esta, en que ¿Antisistema? la explosión antisistema sea muy feroz, muy incontrolada. Pero bueno.
Ahí vemos las diferencias con A Antonio. ver si algo cambia, Él hombre. está por el cambio del modelo, usted está por el statu quo. No, yo estoy por el cambio en democracia. Y eso puede ser, entre comillas, peligroso para el país. Yo creo que lo que pasa es que con el ritmo desorbitado de las redes, con la nueva verdad paralela que nadie controla, con una situación en donde la mentira es la que coloniza la que sea cosa. más hábil para decir mentiras. Hacen mentiras y para dibujarlas en internet y ya con eso, entonces la capacidad de la política y de la democracia para contrarrestar esa avalancha es muy poca. Entonces, la verdad es mejor ir educando a la gente. Aquí lo que hay es una crisis de civismo, una crisis de capacidad de entender las instituciones. Aquí hay una crisis, por ejemplo, de educación en la historia y en la cívica. Aquí los pelados de los que estábamos hablando ahora, pues pelado de 18 años no tienen ni idea de qué es el Congreso y ni tienen ni idea de cómo funcionan los poderes públicos. Sabe que funciona muy mal y que hay mucha corrupción. Y lo que genera eso es una apatía o una rebeldía muy grande, no racional, alimentada por el combustible de unas redes desbordadas y mentirosas. Ya regresamos al último segmento en Entérate de Caracol Internacional. Doctor Gabriel Silva, aumentar los periodos de presidente, gobernadores, alcaldes y también me imagino que los congresistas, eso también lo contempla realmente la iniciativa de Cristo, porque algunos sostienen que 4 es muy poquito, que el presidente tarde un año, el primer año en aprender y más o menos saber y examinar cómo le dejaron la casa, y el último se va ya en campaña electoral. Entonces, algunos países lo tienen, 5 años sin reelección. Yo soy amigo de esa idea, me parece que incluso desde el punto de vista de tener un legislativo maduro, porque la rotación de los miembros, por ejemplo, de la Cámara es muy alta. Está entre 40 y a veces hasta el 60% de los miembros de la Cámara cambian en cada elección. Llega un muchacho del Guainía a sentarse en Bogotá, a aprender más o menos cómo funciona eso y dónde le queda la oficina para ir a sentarse allá. Mientras aprende cómo funciona el Estado, mientras sabe cuáles son sus responsabilidades, se le fue el periodo. Yo creo que incluso para el legislativo sería muy bueno y para todas las instancias públicas. Lo que sí es... Lo que tiene que venir con una decisión de esas, inexorablemente, es 0 reelección en todos los cargos públicos, con excepción del Congreso por una razón obvia. Y es la representación. Y que además, pues, entre más, y por ejemplo en Estados Unidos, menos del 10% de los congresistas cambian en cada elección. Porque, y allá son exagerados, ¿no?, que se mueren en la curul, pero también la capacidad de absorber el Estado y aprender a legislar es muy importante. Eso no se puede hacer en 5 años. Eso requiere. De acuerdo con su experiencia, senador Navarro, es bueno realmente no ponerle término a los periodos de los congresistas. ¿Y es bueno aumentar el periodo? Bueno, a mí me parece que en el caso de los congresistas hay una discusión si deben tener algún número máximo de periodos a los cuales asistir, pero el periodo de 5 años me parece que es una buena idea. Lo digo como antiguo alcalde, gobernador. Y le pasa a uno, eso pasa exactamente. El primer año es el plan de desarrollo y poner en orden lo que recibió el anterior. Y el último elecciones, entonces le dan 2 años para hacer cosas. A mí me parece que un periodo de 5 años sin reelección de presidente y sin reelección inmediata de gobernadores y alcaldes es buena idea. Y de los cuerpos colegiados pues se tienen que adaptar a esos nuevos términos. Lo que pasa es que presentarlo en este momento, cuando ya está terminando el gobierno, es inoportuno. Eso hay que hacerlo en el comienzo de un gobierno. ¿Qué ambiente habría en este momento en el Congreso frente a esta propuesta que ya está motilada? Porque Santos dijo que la mayor parte de las cosas gordas no le jalaba, que no estaba de acuerdo, pero que era un buen tema de discusión pública. Lo primero es la duda sobre si se puede aplicar el fast track para esto y si esto está relacionado con los acuerdos de La Habana o no. Porque ponernos a hacer todo esto para que después resulta que no se podía, pues eso sí es un camino que no vale la pena recorrer. Totalmente. Eso es lo primero que queremos tener, la certeza de que a una o algunas... ¿Pero cómo se resuelve esa certeza? No, leyendo bien los acuerdos, mirando las interpretaciones, oyendo al ministro del Interior sobre sus razones y analizándolo jurídicamente. Si hay una certeza de que algunas de estas cosas se pudieran hacer, pues podemos considerarlas.
Pero si no estamos convencidos de la constitucionalidad de usar el fast track para esto, pues hasta ahí llegó. ¿Usted está de acuerdo? Y mire que sí. Como te decía Darío, Antonio y yo nos ponemos de acuerdo con bastante facilidad. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que aplicar una actitud muy rigurosa para que no se vuelva frustración el ejercicio del fast track. Y para que no se vuelva cierto aquello de que iban a abusar todo el fast track de los poderes que se le da al presidente de la República. Y creo que eso está bien. Bueno, hay una inquietud que no está directamente relacionada con esta iniciativa de Juan Fernando Cristo, pero que sí está ahí, la gente como que está esperando, ¿qué va a pasar cuando al Congreso lleguen guerrilleros? Ahora hay unos observadores, pero es que después mínimo tendrá que haber 5, y los que sean capaces de sacar, pero... 5 en el Senado y 5 en la y 5 Cámara. en la Cámara, ¿no? Entonces, esto va a cambiar mucho. Iván Márquez ya estuvo Pues claro. a la Cámara de Representantes cuando era de la Y Unión esto no se Patriótica. volvió el Castro Chavismo. No, yo puedo hablar de eso porque Antonio estuvo participando en todo ese proceso, entonces yo sí puedo hablar en un sentido. No hubo cosa más importante y más refrescante, más trascendental para el país que la llegada del M-19 a la Constituyente y al ejercicio. Entonces, ¿por qué los legislativo? enemigos de los acuerdos dicen esto de lo vaya a ver el diablo? Se va a acabar el modelo económico, Porque lo van a cambiar. les conviene. Pero es como pensar que van a conseguir mayoría. Pues Dios, miren las encuestas. ¿Cómo van a ganar las elecciones presidenciales o van a conseguir mayoría con unas encuestas que muestran 8% de opinión favorable? Para mí eso es un complejo de inferioridad o una manipulación, o las dos. ¿Cómo así que los partidos de la democracia, los partidos del Estado, los partidos de la oposición que llevan años haciendo oposición, resulta que hay unos Pues no ha señores... podido el Centro Democrático, que tiene una representación. 20% sacó. Y no ha con un podido. No ha expresidente podido. popularísimo encabezando la lista y sacó el 20% del Senado. Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Quería presentar 2 puntos de vista opuestos, pero la verdad no están tan en desacuerdo en lo que han planteado, salvo en 1 o 2 temas. Doctor Barro, muy amable, doctor Silva, muchas gracias. Mayor gusto. Gracias, Darío. muy gentil, hombre. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visiten nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Y allí podrá acceder a todos los capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.